Bien, y por un par de semanas no lo tuvimos porque la guerra imponía por ahí una agenda distinta, pero tenemos una guerra en la Argentina también, claro, y también se cobra víctimas, ¿eh? Y muchas. Es la guerra económica. Todo muy lindo en el Excel y en los títulos, pero después cuando uno empieza a profundizar en los números, en el déficit de 5.000 millones de dólares, en la distribución de la riqueza y lo que significa costos de vida de primerísimo mundo, ingresos del cuarto mundo, todo eso se siente en el día a día de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué tiene para contarnos, quien es especialista justamente en esto. Me refiero al ingeniero Miguel Ponce. Querido tocayo, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted, pues sé que está un poco más lejos. Sí, correcto, correcto. Muy buenas tardes, Miguel. Es una alegría estar en un día, yo te diría, muy singular a nivel mundial por las noticias que están ocurriendo y cómo esto que venimos hablando contigo desde hace, yo diría, varios meses, la reconfiguración del poder mundial a partir de lo que algunos denominan el nuevo orden económico 2034, tal vez en una suerte de ironía hacia aquella Agenda 2030 repudiada por Donald Trump y bueno, y Ujú. todo la crítica al wokismo, ¿no es cierto?, que hay al respecto. Pero claro, los movimientos son muy fuertes, muy concretos y con mucho impacto en lo económico. ¿A qué me estoy refiriendo? Ni bien termina el tema de los 12 días, la famosa guerra de los 12 días, como la definió el presidente Trump, y se produce inmediatamente la reunión más importante de la OTAN desde que la OTAN existe. Mm. Recordemos a los que nos están escuchando, por si no tienen familiaridad con el asunto, que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se suponía era la defensa de Occidente, ¿no es cierto?, post caída del muro, post Guerra Fría, y que de alguna manera se reúne con todavía todo muy caliente y muy volátil. ¿A qué me refiero? Todavía no se había habido algunas contradicciones entre lo que había anunciado la CNN y New York Times en relación al verdadero impacto de los 12 días, ¿no es cierto?, de enfrentamiento con Irán, pero particularmente del bombardeo de Estados Unidos en esas tres centrales nucleares de las que tanto se ha hablado en estos Ujú. días, ¿no es cierto? Y claro, al discurso, yo diría, triunfalista del presidente Trump, el Pentágono generó alguna duda que fue reflejada por el New York Times y por la CNN, y entonces el presidente, en viaje a esta cúpula, esta reunión de cúpula de la OTAN, plenaria de la OTAN, en la que participa también Estados Unidos y Canadá de fuera de Europa, bueno, en el First One, ¿no es cierto?, en el avión Ujú. presidencial, se tiró muy fuertemente, tanto contra el New York Times como contra la CNN, ratificando que había sido un triunfo histórico, pidiéndole que no se le perdiera el respeto ni la consideración a los aviadores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habían cumplido quirúrgicamente Ujú. con la función de impedir definitivamente, da a entender el presidente, el programa de desarrollo nuclear, ¿no es cierto? Ujú. Bien, esto fue generando un ambiente muy particular en relación a la reunión que se produce en La Haya con todos los representantes de los países de la OTAN, donde lógicamente el reclamo que venía haciendo hace rato Estados Unidos de que no podía seguir bancando solo la defensa de Occidente, particularmente en el tema Ucrania-Rusia, eso debía reflejarse en una aprobación del 5% del PBI de toda Europa.
Inicialmente se planteaba de todos los países de Europa, pero como hubo alguna resistencia de alguno de ellos, particularmente de España, ¿no es cierto?, donde Pedro Sánchez fue muy contundente diciendo que del 2.1 no se movían y que llegando él antes a la reunión se junta con el secretario general Rutte, el secretario general de la NATO, ¿no es cierto? Un hombre de Países Bajos que en su momento fue primer ministro, mucha experiencia diplomática y demás, logra que España acepte firmar el tratado final, sí, donde se planteaba esto del 5%, sí y solo sí había una declaración de trato especial a España en el tiempo planteado hacia adelante y que inicialmente España iba a quedarse con la definición de que no podían, ¿no es cierto?, aumentar más. Ahora, Bien. solo para completarle esto, ¿no? Trump, que de negocios Sí. se entiende, dijo, muy bien, firmen así, ya encontró la manera de que España lo va a pagar, como dijo, pero bueno, está bárbaro. Pero fíjese usted lo que ocurre en el día de ayer. Cuando España dice que no ha firmado lo del 5 y los demás dicen que ha firmado lo del 5, Trump dice van a terminar pagando el doble. ¿Por qué? Porque van a hacerlo a través de los aranceles. Es decir, le vamos a poner tantos aranceles que van a terminar perjudicados. Por eso yo le decía. Claro, correctísimo, pero esto lo que denuncia o lo que pone en superficie, ¿qué es lo que verdaderamente está por detrás de este tema del 5%? Y por detrás de este tema del 5% está terminar con algo que venían intentándolo hacer a través de los aranceles, que es equilibrar el intercambio, la balanza de intercambio comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Fíjese usted, a las horas de hablarse de esto, Inglaterra anuncia la compra de los bombarderos más importantes que tiene Estados Unidos para que puedan trasladar la bomba, y esto significa una inversión muy grande. Obviamente, aquí hay una situación, me parece, que se está soslayando. Por un lado, hubo diríamos, una humillante puesta en escena por parte del secretario general de la OTAN, Rutte, que francamente hizo un discurso luego de que el propio Trump, como diríamos en el barrio, lo mandara en cana, dando a conocer un mensaje personal que le había enviado Rutte a él, donde decía que Estados Unidos era lo más grande que había, que los había salvado con ese bombardero, que lo empieza a tratar de papi. Y esto en Europa no ha caído bien. Se entendió que hubo una sobreactuación y una humillación hacia Europa gratuita. Pero bueno, estas son las cosas de la diplomacia. Lo más importante es, por un lado, esta sensación que hoy vemos en todos los mercados, pero por otro lado, que simultáneamente el día de ayer, cuando se conocía este tema y España se refugiaba en que no va a haber aranceles singulares para España, sino que Unión Europea negocia en bloque, es decir, todos los países europeos son los que fijan el tema de los aranceles en la negociación con Trump, hecho que está ocurriendo en estas horas precisamente, aparentemente cierran en el 10. Pero lo importante acá, Miguel, para comprender es que en simultáneo a esto de ayer se reúne una suerte de contra-OTAN. ¿Dónde? En Shanghái. ¿Quiénes están allí? El canciller ruso, el canciller chino y el canciller de Irán, entre otros países, planteando una suerte de crítica a lo que se planteó en la reunión de la OTAN, donde prácticamente se dio a entender de que para que no hubiera una tercera guerra mundial había que gastar más en armas, había que aumentar los presupuestos de armas. Ponce. En el día de hoy, sí. No, nos ha hecho una descripción tan clara de la geopolítica y el vínculo con la economía, se podría agregar obviamente mucho más, pero ya con ese pantallazo la tenemos muy clara. Ahora, la pregunta para los 2 minutos que nos quedan. ¿Se lo puedo cerrar con una perlita? Sí. Con una perlita, Dele. que es la que además explica por qué hoy todos los mercados están en verde y eufóricos.
Se ha anunciado, el presidente Trump anunció que ya logró el acuerdo comercial con China, repito, con China, lo cual ha generado que, por un lado, las bolsas chinas bajen, porque se entienden que China cedió, y por otro lado, que el resto de los papeles en el mundo hoy estén más en verde que nunca. Es el día de mayor tranquilidad y euforia de los mercados desde que yo estoy en Europa, por lo menos. Mire, el inmobiliario sabe de los negocios, eso no hay duda, pero quiero llevarlo al minuto que nos queda a la pregunta. Hay una pregunta clásica que nosotros los Sí, judíos nos hacemos, pero esta vez la vamos a, de alguna manera, parafrasear. ¿Y esto es bueno o malo para la Argentina? Digo, todo muy lindo. ¿Dónde estamos? bien. Punto uno, creo que en términos de seguridad nacional estamos complicados, porque si Irán no acepta esta situación de aparente paz en la que estaríamos entrando, paz que también se cuantifica en millones de dólares, porque en el acuerdo que Estados Unidos está adelantando que va a firmar con Irán, se están hablando de unas 10 centrales nucleares para uso pacífico. Ujú. Uno. Pero si el tema se pusiese mal, obviamente en Latinoamérica nosotros somos el país más vulnerable por las definiciones que planteó el Hoy, presidente de la hoy Nación, que usted llegó a decir que está, si era necesario hasta mandábamos tropas. usted Sí, hoy está imbuido porque está viajando por el mundo en la geopolítica y entiendo que está muy bien, es muy importante, pero yo quiero ser mucho más pragmático. No nos alcanza para pagar el final de mes ni nada acá. Digo, ¿es bueno o malo para nuestra economía? ¿Dónde estamos? El amigo inmobiliario del norte, que es tan amigo del que tenemos bien. aquí también del presidente, ¿nos va a ayudar a sobrellevar y a que esto empiece a funcionar? Hasta las elecciones está todo garantizado, Miguel. La decisión de Trump es que el Fondo Monetario Internacional haga la vista gorda a cualquier desvío que haya sobre el acuerdo. No se acumula lo suficiente. Bueno, no importa. Seguimos en el plan La Molina, siga, siga, y nada se altera del objetivo de que Milei pueda ganar las elecciones de octubre. Sí, Si bueno, pero... después eso resulta o no, es otro tema. Ay, Ponce, usted me trajo hoy temas muy complejos y yo quiero leerlo fácil. Usted me dijo que la Agenda 2030 ya se llama 2034 y que la geopolítica se está Sí, jugando con estos factores de los grandes jugadores de la en economía. estos momentos. Pero yo Sí. digo, estoy en 2025 y ya no soy tan joven. ¿Cómo llego al 2034 y no me muero antes en el camino? Eh, Primero, hasta las elecciones llega todo como está. Sí. Después viene un proceso de sinceramiento de la economía que va a permitir recuperar los dólares que no se acumularon ahora y cumplir las metas con el fondo, y va a permitir, o van a intentar, que el gobierno, de cara entre el 25 y el 27, que es el recambio presidencial, logre avanzar en las reformas que le interesan al Fondo Monetario Internacional y al presidente Trump. Reforma impositiva, reforma jubilatoria, reforma previsional. Bien. ¿Y los argentinos vamos a comer un poco mejor? Es difícil. Yo creo que es difícil ser más optimistas. Creo que el esfuerzo que se ha hecho hasta el presente es histórico, y me parece que los resultados que muchos esperaban de este esfuerzo a la gente no les está llegando todavía. Ojalá podamos, como siempre decimos, aferrándonos a la política de reducción de años, transitar los tiempos que vienen por delante de la mejor manera y con el menor sufrimiento. Tocayo, siga disfrutando del viejo continente con sus variables y así nos puede seguir contando de estos movimientos de la geopolítica vinculada absolutamente a la economía. Gracias y si Dios quiere hasta la Sin semana que discusión. viene. Fuerte abrazo. Miguel Chao, Ponce, Miguel. un Dale. panorama que vamos a sobre todo sintetizar. Los mercados eufóricos están andando muy bien por este acuerdo entre finalmente los dos grandes competidores, los Estados Unidos y China.